Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Erich Harman que dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 25 de febrero de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 49, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el Mundo, porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches, os recuerdo una vez más el número de teléfono al cual podéis llamar para poder intervenir, el 91 0 60 70 93, tanto por llamadas de voz como si queréis escribir algún mensaje a través de WhatsApp, también es válido. 910 60 70 93. Y hoy tenemos con nosotros como invitada a Isabel Cano. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues mira, muy bien. Además, encantada de compartir con vosotros este momento y encantada también de que hablemos de las personas con intelectual. Pues muchísimas gracias y encantado de nosotros. Muchas gracias por querer estar esta noche a estas horas, ya que va pesando un poco la semana, a querer estar con nosotros y poder pues compartir un poco sobre todo esto. En primer lugar, si te parece, cuéntanos un poco quién es Isabel para poner en contexto a la gente y que puedan conocer un poco de tu persona. Muy bien, pues mira, os cuento, yo soy una persona que me dedicaba al tema de la discapacidad intelectual desde que era muy jovencita. Llevo pues con personas con discapacidad desde hace más de 40 años. Empecé con temas de ocio y tiempo libre en los años 80 porque era pues un área muy atractiva y que estaba poco trabajada, y luego pues me y bueno, pues mi trabajo ahora mismo es con personas con discapacidad, tanto a nivel profesional como eclesial, como voluntaria, como catequista. Soy madre, tengo 4 hijas, y bueno, pues soy una persona corriente y moliente y además apasionada por las personas con discapacidad intelectual. Genial, genial, fantástico. Pues si te parece, no sé, cuéntanos un poco en qué consiste, porque yo creo que es muy desconocida, ¿no? La discapacidad intelectual. Como comentábamos, pues a veces el ponernos en lugar de la otra persona, cuando la otra persona es ciega, pues cerramos los ojos, aunque sea un rato, o si es sorda, pues nos tapamos los oídos. Pero con la discapacidad intelectual yo creo que es mucho más complicado ponerse en situación de la otra persona. Si te parece contarnos un poco cómo es la Sí, discapacidad intelectual. yo sí, cuando doy cursos, porque bueno, ya doy cursos de discapacidad intelectual para que la gente un poco conozca. Yo me gusta decirles a las personas que me escuchan que ponte en China sin saber chino, pues empezarás a saber qué es la discapacidad intelectual, ¿no? Esa dificultad como de relacionarte, de entender, de saber, de no conocer una cultura, de no saber cómo te tienes que comportar, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tiene la persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y, y bueno, pues es muy desconocida
Es más conocida, pues, por ejemplo, pues las personas que tienen una discapacidad intelectual y que tienen algún síndrome, ¿no? Porque físicamente se les puede detectar, ¿no? Sobre todo para las personas que ven. Pero hay muchísimas personas con discapacidad intelectual que no tienen rasgos físicos y que son difíciles de detectar, pues, en general pues, para el colectivo, ¿no? ¿Qué dificultades tienen? Pues la persona con discapacidad intelectual tiene una dificultad de comprensión y luego, bueno, pues no comprender el entorno y luego eso supone pues también una serie de dificultades. Pero tiene otras grandes capacidades. A mí me encanta cuando hablamos de personas con discapacidad no hablar tanto de las limitaciones, sino de las grandes capacidades que tiene la persona con discapacidad. Y una de ellas es algo que nos falta en general a muchas personas, que es la gran sensibilidad, ¿no? A mí la sensibilidad y la capacidad de percibir al otro y la necesidad del otro, eso nos falta mucho al resto de los colectivos. ¿Sí? Claro. ¿Y qué tipo de soluciones, adaptaciones o qué se puede hacer en este tipo de casos? Porque claro, cuando una persona no ve, pues para leer, bueno, pues le ponemos braille o le ponemos un audiolibro. Si no oye, pues le ponemos algo visual. Pero claro, en estas situaciones, ¿qué tipo de adaptaciones o qué se puede hacer? Bueno, vamos a ver, el colectivo de las personas con discapacidad, lo bueno que tiene es que tiene un movimiento asociativo brutal detrás, ¿no? O sea, las personas con discapacidad intelectual, a diferencia con otros colectivos con reivindicación, ellos mismos en general tienen dificultades para hacer una exigencia a la sociedad para suscitar los apoyos, ¿no? Entonces, ha habido siempre un movimiento asociativo, fundamentalmente, bueno, en un principio fueron los padres y los familiares, que son, bueno, pues muy potente, que son los que crearon todos los servicios de apoyo, de trabajo, residencias, ocio, tiempo libre y demás, que bueno, pues que son los que han permitido bueno, que las personas con discapacidad salgan y se relacionen como uno más, ¿no? Entonces, el ha sido muy importante. Y bueno, pues ese movimiento asociativo también tiene unos colectivos de profesionales, bueno, pues muy especializados que son los que encauzan los apoyos para las personas con discapacidad, ¿no? La discapacidad intelectual lo que tiene a diferencia con otras es que los apoyos son casi individualizados porque no hay dos personas con discapacidad intelectual iguales. O sea, todas son diferentes, todas en cuanto a los apoyos que necesitan. Porque, por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas necesita una rampa y a todas les viene bien la rampa. Pero a una persona con sordera el bucle magnético y la inducción magnética es fundamental para escuchar en un lugar público, ¿no? Bueno, de vuestros apoyos no voy a hablar porque os los conocéis, ¿no? Pero sin embargo la persona con discapacidad intelectual necesita unos apoyos bastante individualizados. Pero realmente son apoyos que se basan mucho en la necesidad de adaptar la comunicación, hacerla más sencilla, ¿no? Bueno, pues utilizar un lenguaje sencillo y luego lo que sí que necesitan es, bueno, pues escucha, tiempo de escucha y mucho confiar, hecho cosas. La discapacidad intelectual siempre sorprende. O sea que no sé si te contestaba Arturo, pero bueno, Sí, sí. va en esa Claro, línea. claro, efectivamente, al ser tan amplia y tan diferente y tan difícil de medir, pues efectivamente, ¿no? Y luego también comentabas que dentro de la iglesia, pues también tienes algo que ver, ¿no? También pues, Sí, ayudas a sí, personas con discapacidad. Cuéntanos un poco esta faceta, como...
Sí, bueno, realmente esta faceta yo no la elegí, sino que me metieron en ella las propias personas con discapacidad. Qué Yo bueno. trabajo en un programa de formación con el ayuntamiento, que se llama el programa Así Mejor, que lo imparte mi empresa, que es Accedes, Entornos y Servicios Accesibles. Llevo en este programa 15 años. Y bueno, pues es un programa en el que está destinado a personas que no están dentro de los recursos de la red de centros y servicios de la Comunidad de Madrid, pues porque tienen perfiles complicados que no entran. Dentro de la discapacidad intelectual, pues bueno, pues están los centros ocupacionales, centros de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, y luego pues está el trabajo en empresa ordinaria y empresas con apoyo, ¿no? Es decir, que realmente está muy bien organizado, como todos los servicios para la persona con discapacidad. Bueno, pues la persona con discapacidad tiene bastantes apoyos, pero en muchos casos los perfiles no entran de esa red de centros. Entonces el programa en el que veo yo son personas que están en sus casas pues porque su certificado no tiene este dato que se necesita para entrar dentro de, o porque tienen, que es muy corriente, un problema de enfermedad mental, de salud mental, asociado que le dificulta, bueno, pues entrar dentro de la red habitual, ¿no? Entonces, esa gente está en sus casas y con el horror de estar, ¿no?, de una vida tan pobre. Entonces, el ayuntamiento montó este programa en el que yo trabajo y coordino, que, bueno, pues saca a personas adultas que están en sus casas y están en nuestro programa con idea de que sea un programa tránsito para, bueno, pues para intentar o modificar y solicitar una revisión de su certificado, o pues pues encaminarles a centros o ayudarles a pedir una plaza. Entonces, todo esto te lo cuento porque resulta que en este programa en el que yo trabajo había una serie de personas adultas que querían confirmarse. Entonces, como me conocen bien y saben que yo soy un poco de iglesia y tal, me dijeron: oye, Isa, pues la verdad es que tú nos podrías preparar para hacer la confirmación. Esto fue hace más o menos unos 9 años. Y aquí está, en el cole de mis hijas, de catequesis para, bueno, de confirmación, y yo les dije, bueno, pues sí, pero la verdad es que no lo he hecho nunca, no, pero bueno, también es cierto que el mundo de la discapacidad lo conozco, pero el mundo de la discapacidad y la espiritualidad para mí era absolutamente desconocido. Total, que por ahí entré, Arturo, por ahí. Ellos mismos me pidieron que organizáramos un grupo porque se querían confirmar. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue, son todas personas de Tres Cantos. Entonces, bueno, pues uno de ellos cantaba en un coro de la parroquia, y entonces me fui a la parroquia y dije: mira, me piden esto y no sé si os parece bien, pero yo estoy encantada de ofrecerme como catequista. Era un grupo de 6 personas. Y bueno, pues para abrirlo a otras personas que le pueda interesar de la parroquia. Y ahí empezó todo. Claro, muchas cosas que contar, porque claro, Sí, sí, pues cuenta, y cuenta. un tema Como muy eso, interesante. cuenta, os juntáis semanalmente, un poco cómo es la dinámica. Pues mira, sí, esto es en la parroquia Santa María Madre de Dios de Tres Cantos. La parroquia de Santa María tiene un movimiento espectacular, pero espectacular. Somos los del orden de 80 catequistas, o sea, Uf, tiene un movimiento impresionante. Pues más o menos hay como 200 niños para la primera comunión cada año. Tiene grupos de todo y para todo, o sea, es un movimiento brutal. Y entonces, pues ellos me dijeron: pues adelante, adelante. Entonces, empezamos, pero claro, yo no tenía ni idea de por dónde empezar. Entonces, pues lo primero, cuando pasa esto, dices: bueno, pues voy a ver qué materiales hay para seguir. Oye, me di cuenta que no había ni un material adaptado para personas con dificultad lectora. No había absolutamente nada. Y dije: ¿qué hago? Porque
es verdad que la Biblia, el Evangelio es muy sencillo, pero hay que tener también conocimientos y una didáctica, ¿no? Bueno, pues total, que no había absolutamente nada. Y se me ocurrió empezar por el credo. Y me di cuenta que el credo era muy difícil. Pasear por el credo así durante un año eh, Claro. fue muy interesante, porque realmente fue muy interesante, pero me di cuenta que era complicado. Y entonces, así estuve un año. Al año siguiente, empecé con el Padre Nuestro. Y entonces nos dedicamos 2 años a, a saborear el Padre Nuestro. Y empezamos por qué significa Padre, qué significa nuestro, qué es el cielo. O sea, fue muy bonito, pero tan bonito y decían tantas cosas que de ahí surgió el primer libro que escribimos. Este era un libro en lenguaje bastante claro que se llama Orar con sentir de corazón nuestro Padre Nuestro. Y entonces yo iba recogiendo todo lo que decían ellos y, y salió un libro, desde mi punto de vista, pues muy bonito. Este salió en el 2015. Y a continuación me di cuenta que era necesario hacer materiales en lectura fácil, que es un método de escribir que ahora os contaré, para, bueno, pues para grupos con dificultades de comprensión lectora. Y, y bueno, pues no sé, pregúntame algo si quieres, no sé qué más contar. No, no, muy bien, bien. Pues cuéntame, ¿cómo es la lectura fácil? En qué consiste? Bueno, pues mira, la lectura fácil es un método de redacción, diseño y maquetación de los textos para que sean fácilmente comprensibles para personas que tienen dificultad de comprender la lectura. Es un método, bueno, pues que lleva muchos años. Nació en los años 50 en Suecia. Es decir, que es un método que tiene una serie de recomendaciones, pautas y demás. Pues mira, tanto para la escritura como para las ilustraciones, como para cómo maquetar un texto para que sea fácil de entender, con un tamaño de letra grande, con frases cortas, con una idea cada frase, y luego unas ilustraciones que te ayuden a comprender el texto, y luego una maquetación que sea agradable, que no te invada, que no te suponga un libro gordo que dices, no voy a ser capaz y no lo leo. Si no sean libros un poco finitos, y luego un formato que sea fácil de abrir y de cerrar, que te ayude, ¿no? Entonces, la verdad es que es una técnica muy elaborada, que es muy precisa y que además cuenta con dos partes. Una que es la persona que adapta o que escribe en lectura fácil, y luego un equipo de personas preparadas para decir si eso que se ha escrito se comprende, que se llaman equipos de validación. Y con lo cual es muy bonita la técnica, porque es una técnica común entre la persona entendida o el lingüista y la persona con discapacidad. Yo hay veces cuando doy clases digo siempre, qué buenos proyectos saldrían si fuéramos capaces de poner de la mano una persona, un técnico bueno y una persona con discapacidad o con dificultad de comprensión en los diseños. Porque el técnico bueno te hace un diseño magnífico, pero la persona que va a usar ese diseño te puede decir dónde has cometido el error y cómo cambiarlo muchas veces, ¿eh? Vamos, mi equipo me dicen, esto se podría poner así y así lo entendemos, ¿no? Es una técnica preciosa, Arturo. Claro, efectivamente, pero es sorprendente, ¿no? Que estas técnicas, pues a veces tengamos que hacerlas cuando, pues eso decir, ¿no? Cuando el usuario, pues eso, tiene algún tipo de discapacidad, igual que tanto para problemas intelectuales como sensoriales, como visuales o del tipo que sea, ¿no? Cuando estas técnicas, pues Sí, serían interesantes para todos, porque todo lo que acabo de decir, pues una para persona todo. que venga, viene un alemán que no controla bien el español y tal, pues también le va a ser más sencillo poderlo leer así, o para todo el mundo, pues el leer un libro bien maquetado,
con márgenes, con un tipo de letra claro, pues es bueno para todos al final. Es sorprendente Sí, sí. que no se aplique más, a lo mejor no el 100% de todas estas técnicas, pero un porcentaje importante se debería de aplicar para todo el mundo. Pues mira, yo creo que sí. Hay cosas en la vida que son muy difíciles para todos. Todos tenemos ahí una limitación. Pues habla del lenguaje legislativo, habla del lenguaje pues Efectivamente. médico, que dices, no entiendo qué me está contando, ¿no? Entonces, Con las es manos, verdad que recientemente. todos tenemos ahí un Con, puntito en algún momento que mm, necesitamos apoyos y yo siempre digo, los prospectos médicos, de verdad, los prospectos médicos son imposibles de entender y de leer y te estás jugando el que te siente bien mal una medicina o tal. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos participado en un proyecto con Sandoz, que es una página web con, con todos los prospectos en lectura fácil. Ahora mismo ya hay 40 medicamentos. Esto. Pero vamos, eh, pasándonos al tema nuestro, que es el tema de la iglesia, hay veces que también en la iglesia tenemos un lenguaje sí. muy difícil porque una de las dificultades que tiene la persona con discapacidad intelectual es el comprender las metáforas, las comparaciones y las ideas abstractas. Y realmente, claro, es que hablar de fe hay veces que es muy abstracto. Entonces, tenemos que hacer escritos muy difíciles de hacer. Te lo digo porque yo ya llevo 4 libros y cada vez que me enfrento a la publicación de un nuevo libro, digo, a ver, ¿cómo soy capaz de decir esto de manera sencilla, que sea fácil de comprender por personas con discapacidad intelectual o con problemas de comprensión? Y es todo un reto, pero nuestra iglesia hay veces que utiliza un lenguaje muy abstracto, excesivamente abstracto. Y eso nos complica, ¿eh? Claro, sí, efectivamente, que hay muchos textos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento o incluso en el Viejo, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues hay textos de, pues, el cervativo dando brincos o de las parábolas, por ejemplo, que pueden tener varios significados, ¿no? Dependiendo de cómo la enfoques. Incluso uno mismo la lee en diferentes etapas de tu vida y te dicen distintas cosas, ¿no? Pues es muy complicado Claro, el poderle dar muchos significados a ese mismo texto, ¿no? Y es sorprendente también que antes sí. que a nadie se le hubiera ocurrido en otra diócesis, en alguna diócesis hispana o en el mundo, que alguien hubiera tenido esta maravillosa iniciativa, ¿no? De hacer algo parecido. Sí, sí, la verdad es que yo creo que es necesario. Mira, nosotros hemos publicado, digo nosotros porque aunque aparezco yo como la autora, realmente es un libro eh, con la persona con discapacidad y para la persona con discapacidad, aunque realmente es para todos los públicos. Yo tengo una persona validadora y me dice, no, es que lo nuestro es para todos los públicos. Cómo me gusta lo de para todos los públicos, ¿no? Porque yo creo que tenemos además grandes literatos y grandes escritores que fueron muy sobrios, con muy pocos circunloquios y que dices, qué preciosidad de texto, ¿no? Tan sencillo, tan directo. O sea que el escribir de manera sencilla y directa, como hay que hacerlo en la lectura fácil, eh, no es fácil porque tienes que tener muy clara la idea que quieres transmitir y además tienes que el menor número de palabras posibles. Es casi como un jeroglífico, ¿no? Escribir en tan sencillo, ¿no? Eh, Sencillo es el Evangelio. O sea, qué capacidad de sencillez tiene el Evangelio. Mm, el Evangelio lo que tiene además, porque cuando yo escribo y pongo en los libros y pongo algún texto y tal que es un poquito, pues eso, es un poco alegórico, a mí me gusta mantenerlo porque tiene una belleza espectacular, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Explicarlo. Y Jesús eso hacía.
porque ¿os acordáis la parábola del sembrador? Él dijo la parábola y luego se llevó a sus discípulos y los discípulos, que creo que lo habían entendido a lo mejor de manera un poco difícil, o como con discapacidad intelectual o con problemas de comprensión, le dijeron, a ver, explícanos, porque es que realmente no lo hemos entendido bien. Y entonces, pues Jesús le dijo, pues mira, cuando cae la semilla en tierra, quiere decir tal, 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 tal. O sea que hay una cosa que a mí me gusta mucho de la Biblia. Yo soy una apasionada de la Biblia, me entusiasma la Biblia. La Biblia tiene un lenguaje muy poético muchas veces. El lenguaje poético es muy difícil de comprender para las personas que tienen alguna dificultad de comprensión o discapacidad intelectual, pero a mí me gusta respetarlo, pero luego explicarlo. Porque la belleza de la palabra, hay veces que no es tanto comprenderla, sino sentirla. Y la persona con discapacidad intelectual tiene casi más capacidad de sentir esa palabra, con lo cual llega más a la belleza de la palabra que la persona que la razona. Y por eso a mí me gusta mucho respetar la poesía la poesía en general y la poesía de la Biblia. Y eso lo hacemos en nuestros libros. Qué bueno. ¿Y tenéis una colección? ¿Son varios libros? ¿Hay libros pendientes de publicar? Sí, pues mira, me he embarcado en un proyecto amplio. La editorial PPC, cuando os contaba que empezamos la catequesis y empezamos a recorrer el Padre Nuestro y cada uno escribía en su papelito sus pensamientos y luego los compartíamos en el grupo y tal, me los llevaba yo luego a casa, me di cuenta que lo que escribían ellos normalmente tenía un reflejo en algún texto de la Biblia. Entonces, el libro del Padre Nuestro, esto está formado por un texto inicial que yo, en cada una de las palabras que yo escribía, y luego cada uno de ellos pues hablaba en particular de algo, pues eso, por ejemplo, nuestro, ¿qué significa nuestro, no? Y entonces yo me daba cuenta que cuando llegaba a casa y digo, pues que esto me suena. Y lo encontraba en la Biblia un texto que decía más o menos lo mismo. Entonces, ese libro que lo monté, se lo llevé a PPC y a PPC le gustó. Y le dije, pues venga, te lo publicar. Dijo, estos tipo de libros, la verdad es que mucho negocio nosotros no hacemos, pero es muy bonito, lo vamos a publicar. Y entonces, bueno, pues es un libro en el que las propias personas con discapacidad cuentan. Y bueno, pues empezamos. El siguiente libro que escribimos es un libro que va a pertenecer a una colección de 10 la colección se llama Vivir la aventura de Dios, que es una catequesis sencilla para adultos, que quiere recoger en 10 volúmenes, hablo volúmenes, pero son muy sencillitos y son de 60 páginas, más o menos así, los cuadernitos, quieren conocerlo como las verdades de la fe. Y entonces el primero fue Dios es nuestro creador, el segundo es Dios nos habla con la palabra. Entonces lo que quiere ser son libros que realmente sirven para sirven para todos, pero son necesarios para las personas que tienen dificultades de comprensión, porque están escritos de una manera muy sencilla y por supuesto siempre cuentan con la palabra de Dios por detrás, que realmente es lo que le da el empaque a los libros, ¿no? Y luego las opiniones de las personas, de las propias personas con discapacidad, ¿no? Y luego escribimos uno que no está dentro de esta colección. Bueno, de esta colección tenemos 2 publicados y se tiene previsto que van a ser 10. Y luego hay otro libro que a mí me parece muy bonito, que es Orar con sed y de corazón, que es un libro que pertenece a de PPC que se llama Manuales de Oración, que es el número 12, que es sobre las bienaventuranzas y cómo entienden las bienaventuranzas las personas del grupo.
Y realmente, bueno, además es que esta conseguimos que el prólogo nos lo hiciera Dolores Alexandre. Y nos hizo un prólogo precioso que se llama Tener suerte, que además luego ella admitió que ese prólogo que no estaba en lectura fácil, pasarlo a lectura fácil, ¿no? Y, y bueno, pues las personas con discapacidad cuentan cosas pues muy interesantes, ¿no? Hay una persona en particular, por ejemplo, tengo aquí el libro de las bienaventuranzas, José Luis, que es una persona que tiene 52 años, que dice que cuando escucho las bienaventuranzas me emociona, porque me llegan directo al corazón. Y dice, las bienaventuranzas son los consejos de Jesús para ser un poco más felices. O sea, dices, pues es verdad, ¿no? Qué manera tan bonita de contar las bienaventuranzas. Y sigue diciendo, para mí la felicidad es luchar por conseguir algo. La felicidad es una lucha. La felicidad es un manantial de bienestar que uno tiene que buscar en su vida. Dice, me hace feliz disfrutar del lado, las montañas, los bares, el mar, los valles, el mar, los animales, las plantas y la Vía Láctea, ¿no? Bueno, pues gente que cuenta estas cosas es porque está entendiendo muy bien de qué va Dios y sus cosas, ¿no? Que es un proyecto, vamos, sumamente bonito y apasionante y además inagotable, ¿no? Porque seguramente según vayáis viendo los 10 libros de la colección, por el camino te van surgiendo otros, como lo de las bienaventuranzas y otros muchos que vayan surgiendo por el camino, Sí. que merece un libro aparte, o las vidas de santos, o vamos, hay muchísimas cosas Sí, que en un librito de 60 páginas pues quedaría muy bien y sí, muy resultón, ¿no? Es una fuente inagotable y sí. esto hay que darle muchísima Estos publicidad libros, y, claro. claro, y tenéis página web y como tienes que darle esto mucha difusión porque Pues ese mira, trabajo todos los se tiene libros que están en aprovechar en todo PPC. el mundo. Sí, sí. En PPC tienen todos estos libros y los encuentras. A mí estos libros me parecen importantes porque realmente yo creo que tenemos, lo he dicho, pero me parece importante repetirlo, que una catequesis para personas con discapacidad intelectual adultas, que es lo que hago yo, tiene que ser una catequesis centrada en la persona. Contando con la persona, fundamental, para que eso le sirva a la propia persona, ¿no? Es el con y para con capacidad. Eso me parece fundamental. Y luego que es que, bueno, pues la palabra de Dios entra directa al corazón. Entonces el que tiene el corazón pasa por la mente, pero llega al corazón, que en el corazón es donde se entiende. O sea, tú la puedes razonar, vale, está muy bien, nosotros la razonamos, pero cuando dejas que la razón pase al corazón es cuando realmente estás llegando a la esencia de la palabra de Dios. Y la persona con discapacidad, por lo menos las de mí, lo que noto es que cuando hablamos de algo, están directamente ya en el corazón. Es que es la sede de Dios está ahí, con lo cual entienden mejor que cuando nosotros le damos muchas vueltas la cabeza. Dice, Andy dice, las bienaventuranzas nos enseñan a ser aprendiz de Dios. Y digo, pues es verdad, ¿no? Qué sabiduría ser Qué bonito. aprendices de Dios. Eso es ser cristiano, ¿no? Sí, sí. Qué ¿No te bonito. parece, Arturo? Sí, sí, me parece precioso. Este proyecto hay que potenciarlo y difundirlo por ahí. No sé, se me está ocurriendo eso, tener una página web accesible, por supuesto, que sea, no sé, para poderlo difundir Ya, también. Además es sí, que el español es muy amplio y ya solamente con los países en habla hispana y luego a lo mejor incluso también se podría traducir. Bueno, es que yo creo que es un proyecto sí, que es sí. muy reaprovechable para eso que nadie en ninguna parte pues hubiera hecho algo así, pues yo creo que es muy bonito para poderlo difundir y poderlo promocionar en diferentes sitios, ¿no? Sí, ¿Ya habéis tenido sí. algún tipo de apoyo por parte de la iglesia, de la diócesis, de la conferencia Pues episcopal, de alguien? mira, eh, estos libros y esta actividad, yo la verdad es que no lo he buscado, ¿eh? No,
todas estas cosas que te vienen dadas, dices, esto como me viene dado, es que esto no viene de mí, esto viene de Dios y hay que cogerlo y seguro que tiene su porqué, ¿no? Realmente un poco gracias a esta actividad y, bueno, pues a llevar ya una serie de años y tal, pues esto es como miguita, miguita, ¿no? Y, y después de esos años yo me iba una alegría porque eh, esto, la conferencia episcopal eh, ha, está potenciando o ha organizado porque ya nos hemos reunido un par de veces, una comisión de evangelización, catequesis y catecumenado. Claro, al ser la Comisión Episcopal Española, están personas, en principio, de los distintos puntos de España. Y son representantes de todas las discapacidades. Con lo cual, es muy interesante porque yo creo que el mundo de la discapacidad es uno, no son muchas discapacidades, es uno, ¿no? Cuando hablamos de la discapacidad, digo, la accesibilidad universal y el diseño para todos es uno, ¿no? Es algo que es para todos, ¿no? Es para todos. Bueno, esta comisión quiere ser una comisión que respete los apoyos que necesita cada discapacidad, pero se busquen. A mí me parece muy interesante. Y bueno, pues esta comisión ha empezado en octubre. Estamos ahora mismo dando los primeros pasos. Y está presidida por el obispo de Vic, Román Casanova, y hay representantes en principio de varias discapacidades. El grupo se está constituyendo ahora mismo y yo estoy un poco como representante de personas con discapacidad intelectual, pero bueno, yo ya he dicho que creo que conviene a alguien más porque bueno, pues hay instituciones como puede ser FEILUZ, que es una organización jesuita que lleva muchísimos años en la discapacidad intelectual, muchísimos años dando apoyo a personas con discapacidad intelectual, y creo que es interesante que esté y bueno, pues y otros tantos, ¿no? Y bueno, pues el que se vayan publicando cosas, el que se vayan publicando libros, pues hace que, bueno, pues que esto se empiece a mover y se empiece a oír, ¿no? Hace poco, en plena pandemia, la verdad es que han salido 3 libros. 2 libros que nosotros de los que estábamos trabajando, el de Dios nos habla con la Biblia y el de Orar con sencillez de corazón las bienaventuranzas, pero ha salido un libro que desde mi punto de vista es muy interesante, también publicado por PDC, que se llama Catequesis Inclusiva. Y ahí hemos personas que estamos llevando grupos de catequesis con distintas discapacidades, con todas las discapacidades. Entonces, como que es un libro en el que, bueno, pues que se habla de la discapacidad intelectual, cómo dar catequesis a personas con discapacidad intelectual, cuál es la problemática de un niño con discapacidad intelectual cuando se incorpora en los grupos. Es decir, que es un libro que recoge todos los distintos tipos de discapacidades y qué prácticas se puede tener a la hora de dar catequesis. Y luego salió otro que a mí me parece que también es un folleto muy finito, nada de 30 páginas, que es la persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia. Esto es un folleto que publicó la Comisión Diocesana de Atención a las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Madrid, que es súper concreto y está dirigido a párrocos, catequistas que se encuentran con una persona con discapacidad de cualquier tipo, que son las reglas mínimas pues para tratarle, para conocerle un poco. Es decir, es una cosa muy concreta y que está muy bien. La verdad es que está muy bien. O sea, que se van publicando cosas, sí, Arturo. Qué bueno.
Y esto que has comentado también de la pandemia, porque me da a mí la sensación, ¿no?, que es especialmente en personas con discapacidad intelectual, que es muy importante además de tener un material que lógicamente es bueno para todos, pero también la cercanía humana, ¿no? Y durante la Sí, pandemia, pues, ¿qué tal los habéis apañado? pues mira, increíblemente bien. Qué bien. Yo a veces que uno ve la mano de Dios y he visto la mano de Dios. Mira, hemos tenido además un caso que ha sido agridulce. Eh, eh, claro, grupos como el nuestro no hay. O sea, y no es que nosotros necesitemos tener un grupo para personas con discapacidad intelectual exclusivo, ¿no? Pero montar un grupo para personas que todas tienen un perfil parecido es muy interesante porque el ritmo de la catequesis es parecido para todos, porque algunas de las personas que están en el grupo estuvieron en grupos normalizados, con jóvenes de sus edades, y se sintieron desplazados porque el ritmo no tiene nada que ver. La comprensión no tiene nada que ver. Entonces, nosotros planteamos un grupo de personas con dificultades de comprensión por discapacidad intelectual, pero luego participamos en todo lo que es la actividad parroquial, ¿no? Y entonces, el asunto es que no sé exactamente por qué te he estado contando esto. A ver, recuérdame qué es lo que te estaba diciendo. Mm, Te lo estoy diciendo por algo. ¿Qué me Sí, habías preguntado, Arturo? por la pandemia, que cómo os habéis apañado en la Ah, sí, pandemia, que cómo... exactamente. Entonces, exactamente, sí, perdóname. Entonces, me había ido por otros derroteros. Entonces, resulta que como hay pocos grupos eh, y estas cosas de repente se empiezan a conocer, hubo una chica en Oviedo que tenía discapacidad intelectual y dificultades de audición. Y entonces se puso en contacto con nosotros para ver si nosotros le podíamos proporcionar un grupo parecido a nosotros en Oviedo. Y dije, pues mira, esta chica se llama Olaya. Olaya, lo siento un montón, pero es que grupos como el nuestro, es que yo creo que no hay. No hay, o si hay alguno, a lo mejor, pero no, digo, lo único que te puedo hacer es ir mandando nuestros libros y tal. Bueno, pues entonces teníamos contacto, nos pasábamos correo y tal, pero claro, era muy difícil. Llegó la pandemia y entonces pues seguimos nuestras reuniones, no las hemos dejado ningún lunes. Todos los lunes en pandemia nos seguíamos viendo, pero por videoconferencia, por Zoom. Y entonces, pues esta chica se pudo unir con nosotros a nuestras reuniones. Bueno, esta era una chica de 35 años que llevaba toda su vida buscando un grupo y de repente lo encontró gracias a que nos reuníamos por Zoom. Qué Luego, bien. entonces estuvo con nosotros pues 1 año y medio, casi 2 años, hasta hace un mes. Y, y gracias a la pandemia realmente nos conoció y fue muy bueno porque ella estaba deseando tener un grupo y aunque fue por internet, lo encontró. Las cosas de la vida y las cosas de Dios hay veces que son así. Y esta chica pues cogió el COVID y ha muerto hace un mes. Vaya. Y realmente cuando miras hacia atrás, eh, es como cuando le pasó a Moisés, que a Moisés Dios le metió entre dos piedras, le tapó la cara y le dije, yo voy a pasar, pero tú levantes y cuando gires la cabeza, a mí no me vas a ver, me vas a ver la espalda. Y eso muchas veces me pasa, y es que en el momento no te das cuenta del paso de Dios, pero te das cuenta cuando miras para atrás, como Sí. Moisés. Bueno, pues en este caso, pues también. O sea, esta chica nos encontró, estuvimos disfrutando con ella 1 año y medio, casi 2, y nos ha dejado, pero nos ha dejado con un poco sentimiento de tristeza, lógicamente, porque somos humanos, pero también con la alegría de que nosotros le proporcionamos un grupo, aunque fuera por internet, en el que contarnos sus cosas, ¿no? Y nos enseñó mucho.
De hecho, el siguiente libro que vamos a sacar, ella participó, aunque fue por internet, ella nos mandaba sus cosas y tal cual son las que se publican y se lo dedicamos a ella. Le hemos hecho una dedicatoria más preciosa, porque ha sido una gran experiencia, sí. Qué bonito. No sé si me estoy enrollando mucho, Arturo. No, muy bien, perfecto. Muy bien, efectivamente, pues esto es la idea, ¿no? Tenemos que ser el sobre que lleve dentro el mensaje y es muy bonito. Pues como, bueno, nos vamos acercando al final, voy a dar la palabra a alguien de los que estén por aquí, pues si quieren comentar algo. Tenemos a Ana Cachinero. Ana, no se le oye. A ver, tenemos por aquí... A ver... Carmen... Vaya, pero un segundo... Buenas noches, Arturo, Isabel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Nada, agradecerte lo que nos has contado. La verdad que ha sido muy gratificante y sobre todo oírte con esa ilusión que cuentas las cosas. Y, yo quería hacerte una pregunta, Isabel. ¿Tú tienes alguna familiar con problemas de discapacidad psíquica? Normalmente es verdad que es muy frecuente que las personas apasionadas tengamos algún familiar. Yo directamente tengo una cuñada. Realmente, pero mi cuñada no está ni en mi grupo, ni en mi trabajo, ni... O sea, que Dios te ha dado esa sensibilidad. Sí. Para saber hacer la labor que estás haciendo tan importante, que efectivamente, como has dicho, las personas con discapacidad psíquica tienen otra sensibilidad. Entonces, gracias por la información que nos has prestado. Yo aquí en Cuenca también soy parte de la aquí el obispo nos ha dado, digamos, la categoría de delegación para acogida y ayuda a las personas con discapacidad. Y la verdad que esa información que nos has dado de estos libritos nos va a venir muy bien a esta delegación. Muchas gracias. Pues nada, me alegro mucho. Y estamos en contacto porque es verdad que yo creo que el estar en contacto y comunicarnos y contar siempre es muy enriquecedor para todos, ¿eh? Pero sí. Porque yo hago esto, pero seguro que hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer que, bueno, pues que a uno no se le ocurre y dice, ¡ay, qué buena idea! Pues sí, la vamos a acoger, vuestras ideas. Gracias, Carmen. Tenemos a Consuelo. Consuelo, hola, buenas noches. La verdad es que buenas noches. Algo maravilloso. La exposición que tú has hecho, todo el trabajo que estás haciendo. Nosotros aquí en Albacete también estamos pues moviéndonos para hacer también una mesa de la discapacidad, donde estemos todos los que quieran estar con nosotros discapacitados, no importa de qué forma, pero ni cómo seamos los discapacitados, pero que podamos conocernos, ayudarnos y compartir. La verdad es que me ha gustado mucho todo, tu exposición de todo lo que, los libros, todo, y te doy las gracias. Pues nada, muchas gracias, Consuelo, a ti. Yo estoy encantada de contaros mi experiencia porque me gusta mucho, la verdad. Muchas gracias, Consuelo. Tenemos también a Isa. No sé si Isa suele tener problemas con el audio. Bueno, tenemos Mariluz de Toledo. Hola, buenas noches. Hola, Mariluz. Buenas noches. Pues yo me ha quedado ahí una duda, vamos a decir, porque hay muchos niveles de discapacidad intelectual, con muchos grados, porque yo he trabajado con ellos en UNAPACE, como logopeda, antes también como psicóloga, y entonces es difícil que se adapten a un libro, me parece. O sea, que en un grupo de 8 pues puede haber tantos niveles
distintos de discapacidad, pero bueno, creo que has dicho que hay ese librito que pone los mínimos y eso me ha parecido muy interesante. Eso, ¿no has tenido dificultad en los grupos de que unos sí lo entiendan y otros no? Porque sí, eso, mira, ahí, como decíamos por lo menos antes, profundos, ligeros, severos, todas esas cosas. Sí, ¿sabes lo que ocurre? Que las personas que quieren confirmarse, por lo menos las que han llegado a nosotros, son de un nivel medio alto, claro, que tienen como el deseo, tienen el deseo de confirmarse, porque tienen como una conciencia de la necesidad de formarse y de confirmarse. Entonces, son niveles muy variados, porque de hecho, bueno, ahora mismo el grupo que empezó hace 9 años ha ido evolucionando, lógicamente. Ahora mismo en el grupo quedan 2 personas, pero han ido cambiando, igual que cualquier grupo, igual. En la pandemia la verdad es que algunos desaparecieron porque tenían, no sé, se fueron, les costaba mucho a lo mejor seguir, luego han cogido miedo y tal. Pero el grupo que tenemos ahora es muy variado. Hay alguno que no tiene, prácticamente lectura ni escritura, pero tiene la capacidad de percibir y tener sensibilidad para las cosas de Dios. Entonces, te puedo decir pero es que con esa frase te ha dicho todo el argumento del otro que tiene un nivel más alto. Es decir, que yo creo que aquí, en la discapacidad intelectual, hay una unión en la sensibilidad. Y eso favorece muchísimo la comunicación. Hay otra cosa fundamental como catequista, y es tener la capacidad de escucha y de espera. Porque la persona con discapacidad intelectual necesita sus tiempos, su proceso de comprender y su proceso de responder. Y claro, eso hay que respetarlo. O sea, en el grupo hay muchos silencios de vez en cuando porque hay uno que quiere hablar y todavía no ha colocado sus palabras en su boca para decirlas. Pues espera. Y sin embargo tenemos ahora mismo 2 personas que realmente no son propiamente personas con discapacidad intelectual, sino que tienen dificultades de comprensión por una parálisis. Son problemas tienen dificultades de comunicación, ¿no? Y bueno, de hecho uno no tiene habla y habla por medio de una tablet con voz, ¿no? Y todos, yo creo que Dios nos une, quiero decir, y Jesús nos une, y da igual en el punto que estés, que si el clima es de amoroso, de escucha, de tal, es que entra todo el mundo ahí. Entra todo el mundo. De hecho, en nuestro grupo pues han venido jóvenes de la parroquia sin discapacidad y han entrado también como el que tiene discapacidad y no sabe leer, porque estamos hablando de algo que es común para todos y que habla más del corazón que de la mente. No sé si me explico, Consuelo. Y lo que comentábamos también, que el libro pues es un poco un apoyo, pero que yo creo que es muy importante, o más importante, ¿no? Ese acompañamiento de alguien, en este caso de ti, del catequista, que se apoya en el libro, pero bueno, que va haciendo ese acompañamiento personal a cada uno, ¿no? Con y sin discapacidad. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, yo tengo suerte de que hace 3 años tengo, en el grupo somos 2 catequistas. Las 2 nos llamamos Isa. Uh-huh. Ella es bastante más joven, es una chavala de 35 años y que me encanta porque es verdad que es muy importante estar 2 personas, pero en un momento dado uno no puede, lo total, o si tienes que faltar, sabes que el grupo va
Y bueno, pues Isa, que se llama Isa Eras, es magnífica también. Somos dos y lo que no se nos ocurre a una, se nos ocurre a la otra y bueno, pues está muy bien, sí. Qué bueno. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero voy a dar paso a la última persona, a Regina, desde Sevilla. Regina, ¿estás por ahí? Bueno, pues no se le oye. Tiene algún problema con el audio. Bueno, pues nada, ya vamos acabando porque vamos llegando al final de la hora. Yo creo que ha estado muy interesante. Si quieres, no sé, algo así de colofón para terminar. Pues dice, uy, qué difícil dar catequesis a personas con discapacidad. Y digo, pues a mí me ha costado mucho más dar catequesis a las compañeras, a las de mis hijas de COU para la confirmación. Desde luego, a mí me parece mucho más sencillo porque son personas que tienen un colchón magnífico y que a veces que a los que no tenemos discapacidad no lo tenemos. Entonces, bueno, no tiene que asustar dar catequesis a personas con discapacidad porque muchas veces la pregunta que hacen, yo les digo, a ver, contéstala tú, y la contestan perfectamente. Seguro que mucho mejor de lo que yo hubiera. Entonces, bueno, pues nada, la persona con discapacidad en general en la Iglesia es una riqueza y la persona con discapacidad intelectual tenemos que hacer hueco porque es que son esas personas sencillas de corazón que son los que se saben muy bien el mensaje de Jesús. Pero hay que preguntárselo y tenemos que darles voz para que nos lo puedan explicar. Pues muchas gracias porque ha estado, creo que muy bien. Hemos aprendido mucho todos. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado un viernes a estas horas, por haber compartido este rato de tertulia con todos nosotros. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muy bien, pues habéis estado... ¿Sí? Sí, no, que yo estoy muy agradecida a vosotros por ser un altavoz de la persona con discapacidad. Pues y que en cualquier momento, si alguien necesita algo, que se ponga en contacto conmigo y yo encantadísima atiendo. Pues intentamos ahí poner un granito de arena. Pues muchas gracias a todos por habernos oído, que paséis muy buena semana, buenas noches y bueno, también como medios de contacto, sobre todo para los que pueden escuchar el programa después en la versión podcast. Los medios de contacto son, bueno, el habitual, a través de correo electrónico, también se puede en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o por el teléfono se puede mandar un mensaje de WhatsApp en el número 91 060 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.